que están pendientes, que hay una deuda en tema del transporte con la sociedad, con los transportistas, y hay un tema muy pendiente sobre la política pública que tiene que ver con el transporte. Y tenemos pendiente una ley que fue planteada desde hace de la administración de Alfredo del Mazo, pero con una cámara mayoritaria de la fracción de Morena, donde se hizo un compromiso de establecer una ley moderna, eficiente, funcional, de movilidad y del transporte, y que hoy esa ley no acaba de salir. En materia de política pública, pues el transporte público es un transporte que está concesionado por el Estado. Sí. O sea, el Estado es el obligado a prestar el servicio, pero que lo concesiona a particulares, pero que no le da las herramientas y para poderlo cumplir con eficiencia. En estos momentos el transporte enfrenta presiones muy fuertes que tienen que ver con delincuencia. Al transporte en lo general, pero en específico al taxista, tiene presiones terribles de todos lados. No es nuevo, eso ya tiene varios años que empezó, pero que está más agudo, de que pues tienes que tributar doblemente y tienes que servir a un doble gobierno. Y eso es una presión. Muy buenos días, le tengo, oiga, un invitado especial. Habíamos platicado de su posible visita desde hace ya un buen tiempo, desde hace ya unas semanas, y afortunadamente el día de hoy lo tenemos para usted. Es Vicente Álvarez Delgado, el presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas Empresariales, Económicas y Productivas, COSEP, de acuerdo a sus siglas. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Alejandro. Me da gusto estar contigo. Saludo a tu auditorio. El gusto es para mí, nos da la oportunidad de hablar sobre temas que nos interesan a nosotros, pero yo creo que le interesan más a la sociedad. Por supuesto, y aquellos que se dedican al transporte, particularmente un Estado de México que históricamente ha tenido temas pendientes y temas por resolver y que de nuevo forman parte del escenario público en momentos que hay un cambio de gobierno. Viene no solamente un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, de hacer la administración pública distinta. Y en este sentido hemos platicado con una serie de trabajadores también del volante de esta región, particularmente del norte del Estado de México, que se sienten pues todavía con estos temas pendientes, es decir, con preguntas sin respuesta que no han terminado de abordar a cabalidad, al menos no desde la Secretaría de Movilidad, no de este sentido, no en este apartado. ¿Qué es lo que está sucediendo con la COSEP, que actualmente está pues agrupando a una cantidad importante de afiliados? Platicamos del número antes de entrar al aire. Sí, alrededor de 10,000 transportistas que están agrupados principalmente en empresas. COSEP fue la primera organización que consolidó y formó empresas en el taxi. La primera. O sea, ¿de cuántos años estamos hablando? De 15 años para acá, con más presencia, con más puntualidad. Desde entonces, bueno, pues los temas se han ido acumulando, ¿no? El asunto de, por ejemplo, el precio del pasaje, la atención a los distintos sectores, la llegada de las plataformas digitales, de los servicios de plataforma y un sinfín de temas, insisto, todavía que están ahí sobre la mesa y que se espera que puedan ser abordados por esta administración, ¿no es así? Sí, pues son temas que están pendientes, que hay una deuda en tema del transporte con la sociedad, con los transportistas. Y hay un tema muy pendiente sobre la política pública que tiene que ver con el transporte. Y tenemos pendiente una ley que fue planteada desde hace de la administración de Alfredo del Mazo, pero con una cámara mayoritaria de la fracción de Morena, donde se hizo un compromiso de establecer una ley moderna, eficiente, funcional, de movilidad y del transporte, y que hoy esa ley no acaba de salir. En materia de política pública, pues el transporte público es un transporte que está concesionado por el Estado. Sí. O sea, el Estado es el obligado a prestar el servicio, pero que lo concesiona a particulares, pero que no le da las herramientas y para poderlo cumplir con eficiencia, y eso nos tiene hasta ahorita, tan solo por mencionar el tema de política pública, en la ley de movilidad que no acaba de salir.
¿Qué implica una ley? Pues que beneficie, que priorice al ciudadano, al usuario, que le garantice un servicio moderno, eficiente, seguro, pero también que ponga en orden al transportista, que la obligatoriedad de contar con sistemas de seguridad, con sistemas, con políticas de capacitación, pero también que obligue al gobierno, a las instancias del gobierno, a ceñirse sobre protocolos de actuación, donde el transportista tenga claro los trámites que tiene que realizar y que no seamos sujetos a criterios de personas, y que eso se tiene que ver mucho con el amago, la extorsión, la ineficiencia, y esa ley que estimule la inversión, tan solo por hablar de política pública. Claro. Y hay otros temas, ¿no? Que la realidad que vive el transporte en estos momentos en la calle todos los días, y que han hecho del transporte como si fuera el culpable de los males que aquejan en materia de seguridad, en materia de la calidad del transporte. Lo han hecho el malo de la película, sobre todo desde la administración de Alfredo del Mazo, que nos adjudicaron que nosotros éramos los malos, porque lo que se sucedía en el transporte de seguridad era culpa nuestra, y que, bueno, una serie de circunstancias. Los males del transporte, en estricto sentido, entonces eran culpa del transportista y no del Estado, que no estaba atendiendo los detalles históricamente pendientes. Y bueno, pues yo creo que al inicio de la administración del anterior gobierno, más que avanzar fue un retroceso, porque se intentó hacer una gaceta que es pública, que se dio una confrontación entre el transporte y el Estado. Sí. La famosa Gaceta del 20 de marzo, Así es, donde más que estimular y apoyar al ciudadano y al transportista era un amago, era una extorsión, y que hubo un retroceso, un divorcio entre el transportista y el Estado, y fueron 6 años perdidos. Completamente, en donde estuvieron ausentes de este contacto, de este intercambio de ideas y de permitir el diálogo abierto entre el gobierno y los transportistas, que es tan importante, caray. No se puede mantener ajeno una cosa de la otra, y sobre todo a través de políticas públicas eficientes que doten de los elementos y las herramientas necesarias para una prestación de un servicio de calidad, ¿no? Como el que tanto se está exigiendo. Pues es un servicio público. Entonces tendríamos que estar el gobierno y el transportista como uno solo, pues. Así es. Porque así lo es ante la ley. Así es ante la ley, y así debería ser. Y el problema es que, bueno, hubo un retroceso en el anterior gobierno, no hubo un avance, más bien hubo un retroceso. 6 años de nada. De nada, más bien hacia atrás. Y después viene el tema de la pandemia, que a todos nos afectó. Y salimos de la pandemia con cuestiones en las empresas de quiebra, de una serie de circunstancias. Y estamos iniciando una nueva etapa, con un nuevo gobierno, con una nueva visión. Sí. Y que yo desde aquí le diría a la gobernadora, oiga, fue muy bueno el primer evento del transporte en Palacio. Sí. Fueron recibidos, se sintieron... Pues se anunciaron los subsidios, que es un paso. Sí. Pero no es el único ingrediente que se ocupa en el transporte. Requerimos de la ley y requerimos de voluntad en cuanto a la aplicación de la ley, que todavía no sale. Muchos años ahí sí, así como comento que el gobierno de Alfredo del Mazo fue un fracaso en el transporte. Sí. También tengo que decir que la fracción de Morena en la Cámara fue una decepción para los transportistas, porque pusimos ahí les pedimos que atendieran el tema de la ley. Se comprometieron, no lo hicieron, y nuestra legislatura no lo han hecho. Pero sí hubo un compromiso previo. Claro, hubo un compromiso. De hecho, por ahí en febrero, la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes, con la de Gobernación y Puntos Constitucionales, acordaron llevar ahí un par de foros en el mes de febrero. ¿Ustedes fueron convidados? ¿Fueron invitados? No, hemos sido invitados. Yo creo que es un error que lo politicen. Si no somos morenos o afines a la 4T o de plano decantamos nuestra simpatía, pues simplemente somos excluidos. Creo que ese es un error,
pero finalmente ellos son los que hacen encabezan el gobierno. Yo lo que le quiero comentar a los responsables, al secretario Cibaja y al subsecretario Ricardo, que no cometan ese error. Ya lo hicieron una vez el anterior gobierno, que no lo cometan ellos, porque además quiero reconocer, creo que ellos son hombres de buena fe, están haciendo un buen esfuerzo, me consta, pero que el transporte no es de buenas intenciones, es de acciones y es de resultados. Y no se concibe que se pueda lograr de manera facciosa. Han dicho ya desde los distintos sectores, dentro de las propias oficinas gubernamentales, dentro de la propia Secretaría de Movilidad, así se ha expresado, así se ha entendido, de que hay esta buena intención de caminar en la dirección correcta, de ir corrigiendo lo que históricamente no se hizo, pero pues no sabemos a este momento si hay una planificación coordinada con los distintos sectores. ¿Ustedes ya tienen un acercamiento con la Secretaría de Movilidad y hay una planificación en este sentido? Hemos tenido pláticas al inicio, por eso comento que son hombres de buena fe, tienen las ganas de hacer bien las cosas, pero hacia abajo, de los niveles medios hacia abajo, tienen un problema que yo creo que es grave, que hay de subdirectores, delegados, son personas que están asumir responsabilidades sin el perfil, más bien con un perfil político muy moreno, donde pues eso está complicando mucho porque su visión es asaltar el transporte a quien en estos momentos lo representa, es a ver cuánto me toca, muy ligados a ese gen que traen ellos de tribus y de controles pues en el transporte no es así. En el transporte es de empresas, es de inversión, es de conocimiento, es de planear. Y yo les digo desde aquí a aquellos que tienen el apetito voraz y feroz, pues que se hagan su empresa, que se vuelvan empresarios, porque es muy bonito tener apetito sobre lo que ya está hecho, pero es muy difícil construir una empresa. Por supuesto. Y batallar todos los días. Claro. En estos momentos el transporte enfrenta presiones muy fuertes que tienen que ver con delincuencia. Al transporte en lo general, pero en específico al taxista, tiene presiones terribles de todos lados. No es nuevo, eso ya tiene varios años que empezó, pero que está más agudo, de que pues tienes que tributar doblemente y tienes que servir a un doble gobierno, y eso es una presión terrible. Otra presión es que hoy no se da, quiero reconocer también, pero en su momento la propia estructura de la Secretaría salían como mafias a extorsionar a los taxistas. Esto en el anterior gobierno. Sí, entonces. claro. Y también celebro que en este momento no se dé y que no tengan la tentación de hacerlo, porque así inició el divorcio de la anterior administración con el transporte. No nos rendimos. Ellos ya se fueron y nosotros seguimos estando aquí. Entonces, yo quisiera que no cometieran esa tentación. No lo veo que le esté pasando así. Pero otras de las presiones que te digo que sufre el transporte es, por un lado, la presión de un gobierno, así le llamo porque así actúa, y por el otro lado, la ineficiencia del gobierno formal de no poder incentivar la inversión, pues porque falta una ley que deje las cosas claras. Se tendría que empezar entonces, en estricto sentido, a partir de del dictamen de esa ley, del establecimiento de esa ley. Sí, claro, porque esa es la base fundamental, que crea certidumbre, que pone a cada quien con claridad cuáles son sus facultades y funciones, y pues en base a esa ley le hemos pedido a la gobernadora, yo lo he hecho personalmente, que apoyen la chatarrización, que nos apoyen con los intereses tan altos. No dan las corridas financieras, o sea, no solamente decir cambien el transporte, pongan lo nuevo. Pues, si es negocio, pues desde luego que sí. Si no, pues vamos a seguir con ese problema.
Esto tiene que ver directamente también con la planificación que entendemos se ha presentado de manera previa desde el gobierno del estado, pero que entonces, hasta donde entendemos, no hay esta coincidencia con los distintos grupos, no con los que representan actualmente, con los que usted representa, y que entonces se hace este llamado a la reconciliación, porque pues si hubo un momento de división con el gobierno del Estado de México, tendría que verse hoy en día un proceso de reconciliación. Se ve que hay la base previa para ello, el camino correcto para poder llegar a esa coincidencia de ideas. Yo creo que quien encabeza la Secretaría, y cuando más con el subsecretario, con quienes hemos estado coincidiendo, si hay esa voluntad, pero también veo en otros ámbitos del propio gobierno el ingrediente político que impide que eso avance, y eso pues creo que hay un choque. Así es. Y también veo diferentes visiones de quienes están en el propio gobierno, pero que no conocen el temas de transporte, y a veces temas tan sencillos. Nada más voy a poner un ejemplo, pero hay muchos. Sí. Nosotros pedimos que al transportista, al taxista, que en lugar de sacar su licencia de cada año, que es un peregrinar, Sí, claro. que la saquen por 3 o 4 años, finalmente ya están acreditados. Bueno, hay alguien que dice que no. Así cosas tan básicas. Tan básicas, y que dice, bueno, pues... Y hay cosas como esas que impiden. Por eso es muy importante que salga una ley, que venga contenido un protocolo de actuación, para que le digan al funcionario con palitos y manzanas qué es lo que puede hacer, qué es lo que tiene que hacer, y que no estén inventando ahí cosas, ¿no? ¿Siente, líder, sientes, Vicente, que en muchos sentidos ustedes como organización tienen que llegar a explicarles a los funcionarios que se supone que son los especialistas de qué va el asunto del transporte? Sí, y causa impotencia. Cuando hablas el mismo lenguaje y sabes, hablas con las personas que conocen, que tienen experiencia, pues te sientes cómodo. Claro. Pero cuando vas a una ventanilla, o cuando vas a ver a un funcionario donde no solamente no conoce, no tiene experiencia, pero además es autoritario, impositivo, pues ahí hay una decepción. Qué frustración, ¿no? Y además que en su vida han tenido una empresa. No solamente no tienen experiencia en el servicio público, sino que están tratando con empresarios, pero en su vida han tenido una empresa así chiquita, pero te quieren imponer, y eso es un choque de intereses que no coinciden. Y yo lo que ya cometimos el error, o lo cometieron muchos gobiernos, de usar al gobierno como bolsa de trabajo de políticos que no encuentran trabajo en un lado, pues órale, vete para la secretaría, ¿no? X. Y ahí ya tu premio de consolación. Pudimos atestiguar durante el cierre de la pasada administración una serie de inconformidades que nos llegaron a esta misma línea de acceso telefónico, no solamente por parte de los empresarios inversionistas de segmento, sino también por parte de los usuarios, que alcanzaban a notar en esta Secretaría de Movilidad una falta de atención evidente, pero que bueno, pues hoy nos confirmas que no fue nuevo, o sea, no fue al cierre de la administración, fue prácticamente durante los 6 años, y por eso se notó particularmente al cierre de la pasada administración. Hoy, con este cambio de paradigma, con este cambio de formas, pues se espera que el proceso se agilice de manera inmediata. Los primeros acercamientos, los primeros efectos, las primeras decisiones, parecen ser decisiones tomadas en la dirección correcta, Vicente. Yo creo que sí. Si no, lo diría en la parte de primer nivel. Creo que es correcto lo que se está haciendo. Lo que ya no permea es en las partes medias hacia abajo. Es ahí donde no está cuajando, y es ahí donde tiene que operarse. Finalmente operarse. ¿Consideras que por eso no se ha agilizado lo que ya ha sucedido en este primer encuentro con las autoridades? Se quedó hasta el momento en un buen anuncio de difusión, pero si no dan facilidades para invertir en el transporte, que es lo que la sociedad está esperando, si no refuerzan los temas de seguridad, que no es obligación del transportista, si no nos ponemos de acuerdo y actuamos como un solo ente
y garantizamos a la sociedad, que es la que paga a nosotros por el servicio, pero es el gobierno que tiene la obligación de dotarles de un buen servicio, pues entonces cada quien va a estar en una postura. ¿Y qué va a pasar? Lo que estamos viviendo hoy. Hoy el transporte, estamos hablando del transporte concesionado. Así es. Pero sí saben que más de la mitad del transporte hoy no está concesionado. En la medida que no tengamos políticas para que el transporte formal y el concesionado sea el que brinde el servicio, se van a ir saliendo cada día más. Así es. Las plataformas no están reguladas por nadie. Y ahí se cometen una serie de delitos porque nadie los identifica. Solamente una plataforma, pero la plataforma solamente cobra y no tiene control de nada. Pero hay otro segmento también que brinda el transporte que no está ni en la plataforma ni es un transportista formal, solamente trae un coche particular y brinda el servicio. Entonces tenemos 3 pisos ahorita en estos momentos del transporte. Entonces si eso no se ordena, no se regula, no va a haber quien quiera invertir en el transporte y lo único que estamos llevando a la sociedad es inseguridad, es un transporte deficiente, donde no hay inversión, donde no hay certidumbre, y entonces pues es parte de los síntomas que hoy estamos viviendo y que se pueden agravar. Platicamos en entrevista por primera ocasión en cabina de Cadena Azul Radio, Vicente Álvarez Delgado, y él es el presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Empresariales, Económicas y Productivas, la COSEP por sus siglas, en cabina de Cadena Azul Radio, con este tema tan importante y tan urgente, caray. O sea, no se puede seguir postergando, ya se ha postergado durante todo un sexenio. Este tema tiene que atenderse entonces con prontitud, celeridad, urgencia total, Vicente. El tema tendrá que caminar en este sentido. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes como transportistas? Bueno, queda de manifiesto este trato directo con la autoridad estatal, pero más allá de este abandono al que fueron sometidos durante el sexenio pasado, ¿qué es lo que les preocupa actualmente? Que también haya un abandono, un desdén hacia el transporte. Y quiero decirte que el transporte moviliza a millones de personas todos los días a las escuelas, al trabajo, a la empresa, y es en el transporte público donde podemos hacer que disminuya el transporte particular si es un transporte eficiente. Entonces sí es tan importante una política, no sé si no lo vean hoy, pero en las campañas el transporte, después de la seguridad pública, el transporte era el tema más importante en los temas de campaña, o en los temas que más le preocupan a la sociedad. Y se dejó de hablar de eso. Y se dejó de hablar de eso, y yo creo que tienen que dotarle a la Secretaría de los elementos técnicos, económicos, humanos, para que pueda enfrentar este asunto. Si siguen contaminando de gente sin experiencia, de un ingrediente eminentemente político, van a terminar el sexenio con una decepción de lo que se esperaba o de la que la sociedad esperaba de este gobierno. ¿Qué esperan? Evidentemente ustedes como transportistas, que esto no sea así, pues que no se convierta en ese abandono del que ya se ha atestiguado. ¿Consideras entonces, bueno, pues dentro de la Secretaría de Movilidad ha habido esta atención inmediata por parte de la autoridad máxima, por parte del secretario? Ha sido buena la atención, sin embargo, sí esperan que esto permee a los distintos niveles y que no se bloquee por parte de otras oficinas o de otros funcionarios lo que ya se ha determinado como una intención de acción de parte del gobierno estatal. Ha sido una atención de buena intención, pero en este campo, como en cualquier otro, lo que cuenta son los resultados, y eso es lo que no estamos viendo, resultados. Evidentemente. Es un tema de preocupación. ¿Usted qué opina? 722-615-1215. Ahí nos han hecho saber que hay un rango de preocupación y de hecho, si me permites, una apreciación del auditorio. Me dicen, buenas tardes, qué buena entrevista. Decirles que yo también soy transportista. Nos platica que se dedica al taxi y que le preocupa llevar el sustento a su familia. Muchas veces cuando citamos los números,
nos olvidamos que esos números representan a un trabajador que por su parte representa a una familia, ¿no? Y como tal, el sustento de esa casa. Sí, claro, nosotros vemos a la persona, al ser humano. De un taxi viven 2 o 3 familias. El dueño del taxi, y luego el dueño de la concesión, y luego el operador. Y hoy un operador con una jornada de 12 o 14 horas diarias gana 200 o 300 pesos. Entonces, si no observamos desde ese nivel hacia arriba el tema del transporte, si solamente lo estamos viendo como un botín, no vamos a poder avanzar. Necesitamos ver todos los ángulos de la problemática del transporte y que entienda el gobierno que esto es una empresa. Que cuando quieran darle a la sociedad un beneficio, que sea con recursos del Estado y no del transportista. Porque solamente exigen, pero no dan las facilidades. Entonces, yo muchas veces la respuesta que les doy es, pues vénganse y hagan su empresa, inviertan en un camión, inviertan en un coche, para que no solamente descalifiquen, culpen al transportista. Yo les preguntaría, ¿qué estamos haciendo para incentivar, para facilitar, para ordenar el transporte? No podemos con una ley, pero sí exigimos que nos suban el pasaje, que haya seguridad, que todo esté bonito, para que el político pueda brillar y ponerse la cachucha que a veces no les cuesta, ¿no? Y pues respetar el marco en este sentido, el marco legal que establece que pues esto es de ambas partes. De un lado importante el gobierno, del otro lado el transportista. En medio de todo ello el servicio que se presta. ¿Cómo está el servicio hoy y quiénes son los que tienen que responder? Ya se ha culpado en repetidas ocasiones a los transportistas. Hoy con Vicente Álvarez Delgado aquí en cabina pues tenemos esta parte, esta otra expresión que nos dice, señores, tenemos 6 años sin ser atendidos por el gobierno. Hoy se espera que las cosas cambien. El tema del discurso al día de hoy suena muy bien, la intención se avisora positiva. Tenemos que esperar entonces ese margen de acción que tendría que estar pues ya el día de hoy, a lo largo de los siguientes, bueno, no estrictamente el día de hoy, pero sí ahora dentro de este nuevo rango de operación administrativa, pues ya en esta primera etapa las acciones suficientes y contundentes para ver que el Estado de México cambie en su transporte público. Así es, pues yo le alzaría la voz en este medio, te agradezco mucho, que tenemos que poner orden en el transporte ilegal y regular. O sea, no se puede hablar del transporte si no se abordan los temas y se dice con claridad la verdad. Hay 3 pisos de transporte, uno es el formal, hay 2 informales, hay una competencia totalmente desleal. Esa es una de las señalamientos y propuestas que hago, regularizar el transporte. Y apoyar al transporte formal, al que tributa, al que se identifica, al que dice yo soy. El segundo es la ley, que la necesitamos. Si no, ¿con qué instrumentos? Trabajamos con una ley obsoleta. No sé cuántos años tiene, pero ya no funciona. Pero no funciona. Necesitamos una ley moderna, que sea nuestro principal instrumento para el gobierno, para el transportista, y que sea el beneficiario, la sociedad. Que sea esa línea de comunicación, ¿no? Y de ejecución de actividades. Oye, Vicente, líder, te escriben dignamente, COSEP, ahí están los integrantes de esta organización, de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Empresariales, Económicas y Productivas, ya escribiendo en el 722-615-1215. Será un tema, pues, de referencia. Insisto, también uno de los asuntos que más está llamando la atención a nivel ciudadano dentro de este nuevo margen de acción del gobierno estatal del que ya hemos hablado, pues se está convirtiendo en un punto de referencia, ¿no? De alta expectativa, es decir, no solamente los afiliados a las distintas
estas organizaciones están esperando los elementos suficientes para trabajar de manera eficiente y prestar un buen servicio, sino también los usuarios, pues estamos esperando del otro lado que esto cambie en el sentido correcto, ¿no? Y que también se identifique a los trabajadores del transporte como ese eje de acción económica que ha representado durante décadas, ¿no? Y que hoy por hoy pues necesita ese nivel de atención líder. Tenemos que recuperar la confianza del ciudadano, lo tenemos que hacer junto con el gobierno. Somos servidores públicos, pero servidores públicos que tienen jornadas intensas, que sufren de la delincuencia común, que sufren de la delincuencia organizada, que sufren del amago de los policías y de los ministeriales, que sufren de los diferentes criterios de cada municipio y que con esas estamos conviviendo. Así es. Sin embargo, no somos gentes fuertes. Con todo eso, todos los días salimos a trabajar. A pesar de todo eso, ahí están. Ahí estamos, y quiero decirte que el transportista siempre ha estado muy cercano a la sociedad. En tiempos de la pandemia, quien llevaba a los hospitales a los enfermos cuando nadie quería, era un taxista. Así es. En tiempos más difíciles, cuando todo el mundo estaba guardado en su casa, el transportista sí estaba afuera. Que nosotros también sufrimos de todos estos vaivenes. Hoy el litro de gasolina cuesta 24 pesos. Yo digo que vale 28 porque son o más, porque te dan litros de 800 mililitros, entonces otro problema, el litro, ¿no?, vale más. Hoy un coche, te vale el 30% más caro. Una llanta te vale el 30% más caro. Entonces, tenemos que crear una sinergia entre la sociedad y no descalificar al transportista, sino somos servidores públicos que tenemos que hacer un solo esfuerzo con el gobierno. Y yo le diría a la gobernadora Delfina, con mucho respeto y cariño, que dote de los elementos a la Secretaría para que puedan realizar el trabajo que se requiere. Así es. Es de los sectores más importantes, el que mueve a la sociedad. Entonces, yo para poder dejar mi coche, o tú, o un ejecutivo, o un funcionario, o cualquier persona, cuando está muy intenso el tráfico, pues puedo tomar un transporte público. Así es. En esas condiciones, dices, yo no me animo. Entonces, tenemos que ir hacia allá. Y de nuestra parte, al final de cuentas, en nuestras empresas y en nuestras organizaciones, también tenemos la política de mejora, porque nosotros vivimos de ahí. O sea, nosotros no estamos a expensas de que nos llegue la quincena o el aguinaldo. Si no sobrevivimos, finalmente quebramos, y si quebramos, no hay sustento. Eso es completamente cierto, líder. Y es uno de los temas que estaremos abordando, si tú lo permites, en una serie de entrevistas que nos permitas ir platicando de lo que ya se está trabajando en este sentido, y que pues los propios ciudadanos están pendientes, e incluso nos están solicitando que si por favor les podemos decir dónde descargar la Gaceta Vigente de Transporte, pues seguramente en la Secretaría de Movilidad, que tiene una serie de documentos que ahí publican consistentemente lo que está hoy en vigencia, ¿no es así? Sí, claro, lo pueden buscarla en el internet, ahí la encuentra muy fácil. Y decirle a los taxis que estamos siempre juntos, que estamos pendientes, que no vamos a estar solos nunca. Ya aprendimos y hemos aprendido a sobrevivir en las peores adversidades, que cuando vengan mejores tiempos nos va a ir mejor. Que así sea. Vicente Álvarez Delgado, el presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Empresariales, Económicas y Productivas, la COSEP por sus siglas, que también he de decirle es un empresario reconocido por su labor dentro del segmento del maíz. Si tú lo permites, Vicente, que sea nuestra siguiente entrevista, ¿no? Por ahí abordamos el tema de maíz, que también ha sido uno de los asuntos que has atendido durante tu vida empresarial de manera consistente, y que actualmente en el Estado de México sigues al frente de estos trabajos. El maíz, que hoy en día pues también necesita su propia legislación vigente, porque pues hoy como nunca se habla, por ejemplo, del maíz transgénico, y este será uno de los temas que pues abordaremos, si tú lo permites, en otra entrevista. Sí, con mucho gusto. La verdad es muy apasionante. Es otro sector de la sociedad que el maíz, así para darles una
entradita de lo que puede ser la siguiente entrevista, pues si no tuviéramos maíz los mexicanos, No, bueno. quiero decirte que es el maíz en la economía y en lo que significa para los mexicanos es mucho más importante que el petróleo mismo. De ese tamaño. De ese tamaño, sí. Y hoy por hoy, pues también se nos ha quitado este velo en donde pensábamos que éramos autosuficientes en la producción de maíz, y no es cierto. No. En 2 años para acá, de importar 12 millones de toneladas, hoy importamos 20 o más millones de toneladas con el ingrediente que es maíz transgénico. El país del maíz importando esta materia prima que es importantísima para todos esos platillos que nos dan identidad como nación. Curiosamente, no somos autosuficientes en la producción del maíz. Será un tema interesante, Vicente. Por lo pronto, muchas gracias. Al contrario, Alejandro, a ti muchas gracias y a tu auditorio les saludo con mucho afecto. Aquí estamos. Muchísimas gracias, Vicente Álvarez Delgado, presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Empresariales, Económicas y Productivas, la COSEP. Muchas gracias a los integrantes de la COSEP que se reportaron a través del 722-615-1215, haciendo pues valer su presencia a través del WhatsApp de cabina de Cadena Azul Radio. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esta emisión matutina, 2 horas y 36 minutos de buena información que le garantizan que en este preciso instante usted está a la vanguardia informativa. Les recuerdo que mañana en punto de las 8 de la mañana le esperaré como siempre con más y como siempre con la cobertura especial del mundo informativo para garantizar que como todos los días usted esté a la vanguardia informativa. Mi nombre es Alejandro, mi apellido es Alejandre. Muy buenos días, buena información, hasta mañana. Rotativo Noticias sin filtro en Cadena Azul